Muy bien, ahí estamos grabando. Bienvenidos a los que vayan después a ver esta grabación. Hoy, el encuentro de hoy, más allá de estos encuentros que vengo haciendo en diciembre, bueno, diciembre es un mes festivo, es un mes donde me gusta regalar un poco más que durante el año. Los que ya me conocen hace tiempo saben que me gusta regalar, saben que me gusta hacer este tipo de charlas, saben que busco también que este tipo de conocimiento sea accesible para todos y en diferentes estadios. Hay muchas cosas que voy a compartir hoy que aprendí también en la carrera de Fred Kaufman de coaching, y es una carrera que vale $3.000 y que quizás en el primer estadio como coach no es viable por el simple hecho de no, por más que me guste y lo idolatre, no llego. Entonces también saben que estos espacios los hago también para aquellos que realmente estén interesados en interiorizarse y poder aprender estos temas, tengan la posibilidad de poder tener un acercamiento, porque no vamos, obviamente que no vamos a comparar lo que podemos llegar a descubrir hoy o a profundizar hoy con lo que se puede profundizar en una carrera de esa magnitud, con todo el material, no es incomparable realmente, pero sí poder tener un primer acercamiento a, bueno, esto no lo sabía y lo puedo recibir en estos espacios gratis, en estos espacios donde lo único que se necesita es voluntad. Y después, obviamente, que para profundizar hay otras alternativas, ¿no? Pero sí, la idea principal de este mes es un poco de cerrar regalando, agradeciendo. Ha sido un gran año y también por eso me gusta compartir con ustedes el crecimiento y que ustedes también puedan seguir creciendo y seguir sumando herramientas, conocimientos y en otros espacios también experiencia, ¿no? Porque los espacios de práctica que compartimos van más para que sumes experiencia y te saques algunos miedos, algunas dudas, y el espacio de hoy va más apuntado a conocimiento, teoría, más la otra pata de la confianza que tiene que ver con la parte de conocer, tener habilidad, y hoy vamos a meternos más que nada en el acuerdo. ¿Por qué? Porque no me quiero meter a profundizar exploración si no hacemos un buen acuerdo. O sea, no tiene sentido meternos a mejorar la exploración si el acuerdo no está siendo efectivo. Entonces vamos a arrancar por el acuerdo porque de hecho la ICF cuando estudié la parte más técnica para hacer correcciones de coaching, que hasta hay cursos para eso, para correcciones de la parte técnica de las sesiones, dicen que el acuerdo te genera el 60% de efectividad en la sesión. Es decir, que un buen acuerdo, un acuerdo efectivo, ya cumplís con el 60% que necesitas para que una sesión sea efectiva. Entonces, arranquemos por el acuerdo, porque si no hacemos un buen acuerdo, por más que hagamos una buena exploración, no va a tener el impacto en la sesión que va a tener el acuerdo, que es qué vamos a trabajar hoy, qué vamos a abordar en esta sesión, por dónde lo vamos a llevar. Y voy a compartirles, y acá los invito a apertura, les voy a compartir diferentes técnicas, desde la técnica del coaching más ICF, más técnico de qué te querés llevar de esta conversación, cómo te vas a dar cuenta, para qué y qué vamos a trabajar, que son los 4 indicadores de competencia de la ICF, como también les voy a compartir algunas estructuras que yo utilizo que no tienen que ver tanto con la estructura de la ICF, sino que es como un rejunte de coaching ejecutivo, coaching deportivo, qué aprendí en coaching vocacional, qué aprendí en coaching de negocios. Y mira, yo a veces hago esta estructura que no tiene nada que ver con la ICF, pero siempre lo que vamos a mantener, y acá les ruego, es el cuidado del cliente. O sea, nosotros podemos salirnos de la estructura, pero no podemos salirnos de cuidar al cliente. ¿Y cuándo descuido al cliente? Cuando le digo al cliente lo que tiene que trabajar, por ejemplo. Ahí estoy descuidando al cliente porque no le estoy dando la posibilidad de que elija. ¿Me siguen con esto? Entonces voy a exagerar un poco acá, pero para que me entiendan lingüísticamente, estoy atentando contra su libertad. ¿Sí? Parezco Milei con esta frase, ¿no? Estoy atentando contra su libertad si no le doy la posibilidad de elegir qué vamos a trabajar en esta sesión.
Entonces vos podés hacer el 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y recontralinearte la estructura, o podés salirte completamente de la estructura, pero lo que no podemos hacer es decirle al cliente, ah, vos lo que tenés que hacer es esto. ¿Sí? Porque ahí estamos descuidando al cliente. Yo voy a traer un poquito algunas cosas de la estructura de Fred Kaufman, pero también Fred Kaufman hay algo que lo pone en toda la carrera, que es lo que él llama como el modelo de salud mental, que la ICF le llama ética, o sea, es prácticamente lo mismo, que es cuidar al cliente, ¿sí? Cuidar al cliente porque si vos le decís al cliente, vos lo que tenés que trabajar es esto, también estás influenciando sobre lo que el cliente va a hacer a futuro y eso tiene mucho que ver con quitarle la libertad al cliente. Entonces, ahí vamos a ver que, van a ver que yo ahora en algunas oportunidades le voy a decir, yo en este tipo de situaciones coacheo así y me van a decir, ah, pero no es el 3.3 de la ICF, no es el 3.3 de la ICF porque yo entiendo que en esos contextos hay que flexibilizar la estructura y la estructura, y esto los que son alumnos o fueron alumnos lo saben, más que nada los que fueron alumnos, saben que la estructura es para aprender un modelo y tener ese modelo como una base. Pero después pasan los años y vos vas coacheando distinto, no coacheás como aprendiste en la escuela, ¿sí? Esto es como cualquier otra disciplina. Vos aprendés un modelo ¿para qué? Para que cuando estés frente a un cliente, si no se te ocurre nada desde tu creatividad, desde tu forma, tengas a dónde recurrir desde la parte de, mira, si no sabes qué preguntar, pregunta esto. ¿Sí? Si no sabes qué preguntar, pregunta qué te querés llevar hoy de la sesión. Pero eso es como una ayuda apoyo. Ahora, una vez que ya sabemos qué indagar y qué buscamos con ese tipo de preguntas, las preguntas van cambiando. ¿Sí? El orden también un poco va cambiando. Un poco, porque no va a cambiar la estructura en general de primero arranco por el plan de acción, después el acuerdo y después la exploración. No, porque no va a haber cambio de acción si no hay un cambio de observador. Entonces ahí sí es imposible modificar la estructura. Primero tiene que haber un acuerdo para ver qué querés trabajar o qué querés abordar. Después tiene que haber una exploración que le dé un nuevo observador al cliente y recién ahora hay un plan de acción. Porque ¿qué pasa si yo voy a la acción sin antes hacer un cambio de observador? No hay nuevas posibilidades de acción si no hay un nuevo observador, ¿sí? Es como el ejemplo que uso muchas veces, ¿no? Quiero vender más. ¿Y qué tenés que hacer para vender más? Mira, si supiera qué tengo que hacer para vender más, estaría haciéndolo y no estaría en la sesión de coaching, ¿no? Entonces, por eso la acción es lo último. La acción es, ahora que me doy cuenta que puedo hacer esto distinto, o que haciéndolo de esta manera me acercaría, o ahora que me doy cuenta que me animo, o ahora que me doy cuenta que no me animo, ahora puedo modificar la conducta, la acción. No puedo levantar un papel del piso si no lo veo. Ahora que lo veo, vamos a la acción. Entonces, vamos a mantener esa estructura de acuerdo, exploración y después plan de acción y cierre, pero dentro de lo que es el acuerdo podemos flexibilizar y no hace falta que arranquemos preguntando qué te querés llevar de esta sesión cuando todavía no sabemos ni siquiera el contexto de la situación. Por eso ahora me voy a meter de lleno a cuál es el contexto de la situación. ¿Sí? Primero poneme en contexto, y acá hay una palabra que me gusta mucho, que es necesito entender para después acordar. Yo no puedo acordar si no entiendo. Y acá es importante que el coach y el coachee entiendan lo que está sucediendo. O sea, los dos tenemos que entender lo que está sucediendo. No podemos acordar si no entendemos al coachee en la situación en la que está. Bueno, pero el acuerdo apunta a lo que quiere que pase el coachee. Sí, sí, el acuerdo apunta a lo que quiere que pase el coachee. Pero para saber la brecha que hay entre dónde está y dónde quiere estar, necesito saber primero dónde está parado y después a dónde quiere llegar. Entonces, en eso de entendimiento de, bueno, contame qué te trae a pedir coaching, contame qué te trae a pedir mi ayuda, contame cuál es la situación. Y no ir tan rápido a qué querés que pase si todavía no entiendo bien en dónde está parado el coaching. ¿Sí? Bien.
Bienvenidos, Martín, Hilda, que se van sumando. Hola, Cami, bienvenida. Hola, Lau, ahí te pudiste conectar, buenísimo. Excelente. Bien, Gaby, gracias por sumarte. Vamos, hoy sí, como va a ser un poquito más técnico, hoy voy a compartir pantalla, vamos a ir haciendo un ida y vuelta. Después nos quedamos un ratito si tienen alguna duda, ¿sí? Pero vamos primero con la parte técnica y si tienen alguna duda, déjenla en el chat que después cuando termino vamos a responder, ¿sí? Si veo que hay alguna pregunta que la puedo responder durante, mejor, pero si no, después la dejamos para el final sacarnos algunas dudas. Vamos a compartir y me gustaría primero, porque a ver, antes de arrancar en la sesión misma, entendamos que el contexto es lo más importante, lo acabamos de mencionar recién, y como yo llego a la sesión de coaching es importante. O sea, esta parte también es importante, que es cómo llegas a la sesión. Y acá lo que es el pre-sesión es importantísimo, porque si yo llego a la sesión estresado porque llegué con lo justo, si llego a la sesión cargado energéticamente porque tuve un día con mi jefe que me pidió esto, sabiendo que la mayoría de las personas, al menos en los primeros 2, 3 años como coach, tienen un trabajo en paralelo. Entonces, la pre-sesión es importantísimo cómo llegás preparado a una sesión, ¿sí? Gestiona el tiempo. Primero, gestión del tiempo. Necesitamos mínimo 15 minutos previo a la sesión para prepararnos, centrarnos, tomar algo, relajarnos y enfocarnos. Después de tantos años como coach, ¿seguís necesitando esos 15 minutos? No los necesitas, pero hacen bien. O sea, no es que los necesitas. Yo a veces no es lo óptimo, pero a veces termino con una sesión y en 5 minutos arranco con otra. ¿Hago eso todos los días, todo el día? No, no hago eso todos los días. Es algo como una situación muy, muy, muy esporádica de que se extendió una sesión y justo quedó pegada a la otra porque estábamos muy metidos en el tema y queríamos cerrar la sesión con un resultado. Pasa a veces, no les digo que no pasa, no les digo que si me faltan 15 minutos, si tengo 5 minutos para la sesión y le voy a decir al coachee, arrancamos 10 minutos después porque yo necesito mis 15 minutos para prepararme. No, ¿sí? No quiero que se tome de esa manera, pero sí me puedo tomar unos minutos antes de cada sesión. ¿Sí? Se recomienda que lo que necesitas como para prepararte y tomarte un café tranquilo. ¿Sí? Así que más o menos 10, 15 minutos como base para prepararte la sesión. Prepararte también mentalmente, ¿no? Vacía la taza. Acordate que el coachee te va a traer una situación que piensa distinto a vos, que siente distinto a vos, que está en un contexto distinto al tuyo, que no va a pensar como vos y vos no vas a pensar como él o ella. Entonces, vaciar la taza es ser receptivo a que todo lo que te está diciendo el coachee es su realidad. Y ahí vaciar la taza es entender que a la hora de escuchar al coachee, ojo con enjuiciar como bueno, como malo, como lindo, como feo. Esto es lo que vos querés, esto es lo que vos querés, esto es lo que te hace bien, esto es lo que vos deseás. Ok, vamos para ahí entonces. ¿Sí? Después, y acá son casos que realmente nunca experimenté, como por si alguien tiene miedo a esto, de no estar alineado en valores con el coachee y que el coachee venga a pedirte algo que vos no coincidís en valores. Jamás me pasó que un coachee me diga, mira, hoy quiero trabajar en cómo puedo hacer para estafar a mi socio. O sea, jamás me pasó de decir, aún con la taza vacía, le voy a decir que no al coaching. ¿Sí? O sea, por si alguien llega a tener ese miedo, ese temor de qué pasa si mañana me piden coachar algo en lo cual no estoy de acuerdo o no está alineado a mis valores, jamás me pasó. No es algo que sea común, pero aún así le puedes decir que no. Acuérdense que nosotros elegimos con quién trabajar, así que en el peor de los casos es, mira, no te puedo acompañar en esto. ¿Sí? Preparar el contexto. Prepara tu espacio, si es online, prepara tu espacio, si es físico, prepara tu espacio, en los dos casos son importantes, ¿sí? Y también prepara el coachee. Yo les mando a mis coachees a veces a la mañana, si tengo sesiones al mediodía, a la tarde, les mando ya a la mañana, nos vemos hoy a tal hora, y si tengo a la mañana la sesión, les digo nos vemos en una hora, en media hora, pero sí es preparar el coachee, decirle nos vemos en media hora, te dejo acá el link a mano y bueno,
te invito a que ya vayas pensando en qué querés trabajar hoy, qué querés profundizar hoy, para que el coachee ya se vaya preparando y no nos encontremos con, bueno, Lau, ¿qué querés trabajar hoy? Ay, no pensé nada. Bueno, anda preparándote previo a la sesión y si les llega a pasar eso, presten atención en cuánto están cobrando la sesión. ¿Sí? O sea, si llega a pasarles que, ¿qué querés trabajar hoy? Ay, no pensé en nada. Ok, ¿qué valor le estás dando al espacio? O sea, ¿qué tanto provecho le querés sacar al espacio? Y cuando algo es muy barato, por una cuestión natural, le damos menos valor. Y cuando le damos menos valor, mayormente no le queremos sacar tanto provecho como si fuese algo que nos cuesta. ¿Sí? ¿Coinciden con esto que les comparto? Entonces, cuando te cuesta algo, buscas sacarle el máximo. Buscas sacarle cada gota del jugo. Entonces, si te dice alguien, ay, no pensé nada para la sesión de hoy, presten atención si no están muy baratos, ¿sí? Porque quizás el coaching no está valorando el espacio y es, bien, no, charlemos. La idea del coaching es que le podemos sacar provecho y que podamos poner un objetivo, acordarlo y acercarnos a ese objetivo con compromiso, ¿sí? Así que prestemos la atención también a esos detalles. Una vez que arrancamos la sesión de coaching, ya conectados con el coachee presencialmente en caso de que sea el caso, se genera una apertura. ¿Qué es la apertura? Es el espacio en el cual vos abrís la sesión con el coachee. Yo no empiezo una sesión de coaching y le digo, hola Seba, ¿cómo estás? ¿Qué querés trabajar hoy? No, hay una charla, hay una apertura. La apertura es, "Oh, Seba, te veo en el trabajo, ¿cómo va eso? ¿Sí? ¿Cómo estás en el laburo? ¿Y cómo va el sábado? ¿Y cómo fue la semana? Son 5 minutos, no son 15 20 porque si no le estamos sacando tiempo a la sesión, ¿sí? Pero ahí también, aquellos que estudiaron DISC, dominancia, influencia, estabilidad y cumplimiento, los factores de comportamiento, también tengamos en cuenta si la persona que tenemos enfrente es más charlatán o es más reservado, entonces ahí también la apertura lo vamos amoldando el coachee. ¿Sí? Yo, o sea, ahí le acabo de ver a Juli que se conectó. La apertura que hago con Juli cuando trabajo con ella es cómo están las nenas, cómo está el trabajo, cómo está el emprendimiento, seguís con eso. Y la apertura son unos minutitos en los cuales nos ponemos en contexto para charlar. Nos ponemos o sea, nos alineamos en, bueno, vamos a tener una charla amena, entremos en esto, dejemos de pensar en las cosas que estábamos pensando y nos alineamos con esto. ¿Sí? Ahí donde generamos este contexto agradable, también invito a preguntar si el coachee necesita algo. Así ya arrancamos con la sesión directamente y después no tenemos que interrumpir la sesión. ¿Necesitas algo antes de comenzar? ¿Tenés todo a mano? ¿Hay algo que necesites compartirme antes de arrancar con la sesión? A veces pasa que el coachee dice, no, bueno, quería compartirte que puede que me llegue a sonar el teléfono porque estoy esperando un pedido, porque tengo un familiar que está con una situación y puede que me llegue a sonar el teléfono. Entonces son contextos en donde nos ponemos, ¿sí? Nos alineamos y sabemos que, bueno, nos estamos preparando para trabajar. Ahora, vamos a coachear. Y cuando coacheamos, necesitamos tener una brecha. Necesitamos entender de que si no hay una distancia entre un punto A y un punto B, no hay coaching. Si el coachee viene a hacer catarsis y a contarme lo que le está pasando sin el deseo o la necesidad de acercarse hacia un futuro, eso no es coaching. Eso es catarsis, eso es un espacio terapéutico. El espacio de coaching es un espacio terapéutico, sí, es un espacio terapéutico, pero con una metodología en el que vamos a buscar acercarnos a un futuro que en este momento veo complicado, desafiante, difícil, pero la idea del coaching como disciplina es, vamos a acercarnos a ese futuro. No quiero que estés toda la sesión de coaching contándome lo que te pasó. Quiero que me cuentes lo que querés que pase y qué distancia hay entre lo que está pasando y lo que querés que pase. ¿Me siguen con esto? Puede que haya una sesión de coaching en la que el coachee viene muy abordado por la emoción y hagamos catarsis. Sí, sí, no le vamos a decir, no, hoy
no te puedo escuchar hacer catarsis porque yo soy coach y no te puedo escuchar. No, pero si eso se repite en el tiempo, también es ponerle un límite al coachee de decirle, la disciplina se basa en esto y no estamos sacando provecho de la disciplina. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si buscamos alinearnos con esta metodología de trabajo? No, yo necesito hacer catarsis. Bueno, te recomiendo otra disciplina. ¿Sí? Te recomiendo otra disciplina, porque además también económicamente te vas a rendir otra disciplina. Y hay otras disciplinas que son más económicas y que también se enfocan en la catarsis. Entonces, cuando hay coaching, tiene que haber brecha. No necesariamente que haya una brecha significa que haya un problema. Acuérdense que no coacheamos solamente problemas, coacheamos desafíos. ¿Puedo coachear a una persona que está bien y quiere estar mejor? Sí. Sí, hay muchas culturas que directamente coachean ese tipo de desafíos. Estoy bien, pero quiero estar mejor. Yo me coacheo casi que una vez por semana. Hay semanas que sí, hay semanas que no encuentro huequito o mismo no coordino, pero yo busco coacharme una vez por semana y no tengo problemas. Pero sí quiero abrir un nuevo negocio, quiero abrir una empresa y eso coacheo. Entonces, no necesariamente tiene que haber un problema para que haya coaching. Y algo que sí es importante es que cuando hay coaching, cuando el coachee no ve posible un futuro que quiere, cuando el coachee no ve cómo alcanzar ese futuro, cuando el coachee no sabe qué futuro quiere, entonces hay coaching en diferentes situaciones, pero siempre tenemos que tener una brecha hacia algo que el coachee desea y necesita. Después la pata de la posibilidad la vamos a buscar nosotros aumentar, incrementar, ¿sí? Que es la parte de ¿y cómo hago para llegar a ese futuro? Bueno, vamos a diseñar un plan, ¿sí? Para meternos ya en el acuerdo, es importante que entendamos qué está pasando con el coachee para después proyectar a qué quiere que pase. Y en el entender, tenemos que traer todos los condimentos que ya conocemos. Enfocarnos, ¿sí? Enfocarnos de decirle al coachee, bueno, vamos a trabajar 40 minutos, vamos a enfocarnos en algún desafío que vos tengas. ¿Qué te trae hoy a pedir esta sesión? Bueno, hoy estoy con esta situación, así, así, así. Ok, ahí, dependiendo del contexto, hay muchos contextos en los cuales yo le pregunto al coachee cómo se siente. ¿Sí? ¿Cómo se siente? Que es una pregunta que quizás está más alineada a la exploración, la parte emocional, pero dentro de lo que es la situación actual, yo busco entender, no significa que tengan que hacer esto, ¿eh? Les digo lo que yo hago, a mí me sirve. Yo busco entender qué está pasando y busco entender cómo se siente. ¿Por qué busco entender cómo se siente? Porque somos seres emocionales. Y lo que siempre busca el coachee es sentirse de otra manera. Para sentirse de otra manera, tiene que suceder algo que no está sucediendo. Y para que suceda algo que no está sucediendo, el coachee tiene que modificar internamente y externamente algo. Internamente en su observador, hacia afuera su acción. Entonces, al fin y al cabo, lo que uno va descubriendo con la práctica y los años, es que siempre te piden coaching para sentir algo que no están sintiendo o para sentir algo en una medida que no están sintiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy contento, pero con esto logrado estaría más contento. Entonces ahí la brecha tiene que ver con sentir más esa sensación. Con esto aclaro de que no es que el coachee me llama cuando no siente la sensación o la emoción y la quiere sentir solamente, sino que también me puede llamar cuando siente una sensación que la quiere sentir más o la quiere sentir menos. ¿Sí? Por eso para mí es tan importante entender dentro de la situación actual no solo qué está pasando, sino cómo te estás sintiendo. Es decir, qué está pasando y a partir de qué está pasando, cómo te estás sintiendo.
Y en ese cómo te estás sintiendo, nosotros nos sentimos de una manera en base a las interpretaciones de lo que está pasando. ¿Sí? Acá, esto lo vimos en unidad 1 o 2 de coaching, no importa qué formación, uno interpreta y a partir de la interpretación se genera el observador. Y a partir de ese observador, uno siente. Y a partir de sus emociones, uno actúa. Entonces, todo va a depender de cómo observo yo esa situación. Ahora, también lo que pasa es que yo observo según mis estados de ánimo. Entonces se vuelve como una rueda en el que interpreto según mis estados de ánimo, según cómo interpreto siento, según cómo siento actúo, y según cómo actúo soy, y según cómo soy interpreto. Entonces ahí también es importante, dentro del entender al coachee, entender todo este círculo. O sea, ¿por qué el coachee no hace o por qué el coachee sí hace? Porque en base a la interpretación y a lo que siente, termina accionando. Entonces yo ahí me meto mucho a, ¿y qué sentís? Y en ese momento, ¿qué sentís? ¿Qué estás sintiendo? Y acá hay algo súper importante, y vuelvo acá un segundito con ustedes, que es entender que la brecha entre el presente y el futuro es emocional. Estoy sintiendo algo, en el futuro quiero sentir otra cosa o quiero sentir más y no estoy sintiendo. Entonces, en muchas oportunidades, lo que hay que hacer, desde mi experiencia, obvio, es entender la deuda emocional que el coachee está teniendo. ¿Qué significa la deuda emocional que el coachee está teniendo? Me voy a meter un poquito de inteligencia emocional. Todas las emociones vienen a pedirte algo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Todas las emociones vienen a pedirte algo. La emoción es información que mi cuerpo, mi mente, mi mente no, mi cerebro envía información al cuerpo para decirme, presta atención a esto. ¿Sí? Esa es la función de la emoción. Por eso no decimos que hay emociones negativas, porque todas vienen a pedir algo. El enojo viene a pedirte que resuelvas una situación. La culpa viene a pedirte que disculpes o que perdones o que pidas disculpas. Y el miedo viene a pedirte que protejas. Entonces, cada emoción viene a pedirte algo. Y lo que pasa muchas veces realmente, es que vos en el principio de una sesión escuchás la deuda emocional. Tengo miedo a que me vaya mal. Lo generalizo y después, si quieren, vamos a un ejemplo concreto. Tengo miedo a que me vaya mal. ¿Y qué me está pidiendo el miedo? Que me prepare. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? El miedo me pide que me prepare más, porque siento que no estoy preparado. Y en el acuerdo, o en esta parte de la sesión al principio, vos le preguntás al coachee, ¿y cómo te estás preparando? No, no me estoy preparando. Ah, entonces tenés que saldar esta deuda. O sea, para sentirte, para dejar de sentir miedo, te tenés que preparar. Y no te estás preparando. Y ahí ya al principio de la conversación, ya tenemos una gran claridad para dónde apuntar. ¿A qué tenemos que hacer para que te prepares? Para disminuir ese miedo. ¿Me siguen con esto? Entonces, no digo que en el 100% de los casos tengamos que abordarlo de esta manera, pero desde este punto de vista, que mucho se aprende desde la experiencia, es decir, a ver, todas estas personas que tenían miedo no se estaban preparando, estaban preocupadas. ¿Y qué es preocuparse? Es ocuparse antes de, o sea, es ocuparse previamente. ¿Te estás preocupando? O sea, ¿te estás ocupando antes de que sea tarde? Porque yo mañana tengo que ir a dar una charla y tengo miedo, estoy ansioso, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Y por qué no tengo nada preparado? Ok, y sí, si no tengo nada preparado, está bien que tenga miedo, porque el miedo viene a decirte, prepara algo. No, bueno, pero después me fijo. Y claro, voy a seguir ansioso. Entonces, ¿por qué estoy ansioso? Por la charla que tengo mañana. No estoy ansioso por la charla que tengo mañana. Estoy ansioso porque no estoy preparado para la charla de mañana. ¿Se ve la diferencia entre echarle la culpa a la charla y hacerme responsable de tengo miedo porque no me siento preparado? ¿Y cómo hago para sentirme preparado? Bueno, ¿qué tengo que hacer para prepararme?
ahí es donde, teniendo estas distinciones, al comienzo de una sesión de coaching, cuando vos le preguntás qué estás sintiendo, ahí tenemos que ver si hay una deuda emocional. ¿Qué está pasando, Nati? O sea, voy a utilizar acá Nati, que hace poquito hicimos sesión diagnóstico y tengo información. ¿Sí, Nati? ¿Qué está pasando, Nati? Tengo miedo. ¿De qué tenés miedo? Y tengo miedo de cerrar el negocio y de que este nuevo proyecto no empiece como me gustaría que empiece. Ok, te entiendo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para que esto salga bien? No, bueno, yo miro. Una vez por semana me siento y miro un video de un muchacho que miro yo para tener más información. Mm. ¿Y te parece suficiente eso como para disminuir el miedo? Y se ve que no, porque sigo teniendo miedo. Ah, ok. Entonces, no diría esto en una sesión de coaching, pero sí entre nosotros hay que hacer otras cosas para que te sientas más segura. Entonces, ¿qué hago para honrar el miedo? Y me sumo un sábado a la mañana que podría estar haciendo otras cosas a una charla para incorporar información. Cuando vos sentís miedo, porque no es que no lo sentís, pero vos sentís miedo, pero buscás honrar el miedo, que significa ocuparte de qué te daría más confianza, el miedo a poquito se va disminuyendo porque estás pagando la deuda, o estás pagando la tarjeta de crédito todos los meses. No quiere decir que no haya gasto, pero no estás acumulando deuda. Ahora, ¿qué pasaría en el hipotético caso, que no es el real, pero hipotético caso de que Nati me dice, yo voy a cerrar mi negocio y me voy a dedicar 100% al coaching? Ok, Nati, sí, todavía no me recibí, pero voy a cerrar el mes que viene el negocio y me voy a dedicar 100% al coaching. Ok, ¿y no tenés miedo? Sí, tengo miedo. Y claro, porque sentís que no tenés las herramientas todavía para que eso prospere de un día para el otro. ¿Qué sería manejarte con cautela? Porque ahí el miedo viene a decirte, haz esto con cautela, o sea, hacelo, pero de forma cautelosa. No te tires a la pileta sin haber revisado si tiene agua o no tiene agua. Hay gente, hace unos meses, un señor, un señor muy arriesgado, una persona muy de esas que se animan a tirarse a la pileta, me dicen, yo me tiro sin mirar si tiene agua la pileta. Le digo, bueno, qué bueno. Le digo, muchas veces eso es una gran virtud y muchas veces es un abrirte la cabeza, le digo. Y me dice, sí. Y le digo, bueno, buenísimo, si vos estás conforme con eso tuyo y te hace bien y te lleva al lugar que vos querés, está buenísimo, mantenelo. Le digo, me dice, sí, pero a veces me termino abriendo la cabeza cuando pude simplemente haber revisado si había agua y me hubiese llevado menos tiempo revisar si tiene agua que después recuperarme del golpe, ¿sí? Entonces también desde este punto la cautela es mirá si tiene agua antes de tirarte. Eso es lo que te está pidiendo el miedo. Pero como no honro el miedo, empiezo a generar deuda. Empiezo a generar deuda, empiezo a generar deuda, empiezo a generar deuda y resulta que después estoy estancada o estancado porque no me animo a dar el primer paso, porque acumulé tanto miedo sin disminuirlo, que claro que voy a necesitar de un coach. Y ahí como coaches, cuando identificamos que la persona no está honrando la emoción, lo primero que busco yo al menos es decir, ¿y qué estás haciendo para tener menos miedo? Nada. Ah, entonces vamos a seguir teniendo miedo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, es verdad. Ok, vamos a trabajar en este espacio para disminuir tus miedos. Y cuando querés que disminuyan tus miedos, por contrapeso, ¿qué querés que aumente? Y la confianza. Ok. ¿Y qué estás haciendo hoy para tener más confianza? Y nada. Y claro, es imposible que disminuya el miedo y aumente la confianza si no estamos haciendo nada para que eso pase. Y ahí es donde ayudamos mucho a limpiar la brecha entre el presente y el futuro. Porque para que haya menos miedo en el futuro, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber acciones que me generen confianza. ¿Y qué acciones me generan confianza?
Bueno, eso es lo que vamos a ver en la exploración. ¿Sí? Eso vamos a verlo en la exploración. No hace falta que lo veamos en el acuerdo, eso lo vamos a ver en la exploración. Y bueno, ¿y qué voy a hacer para tener más confianza? Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Me van siguiendo en estructura de sesión? ¿Sí? Ustedes pónganlo con algunos ejemplos que se le vengan a la mente. Yo voy tirando algunos ejemplos que se me vienen a la mente, pero tengamos en cuenta que esto es en algunos casos más aplicable y en otros casos menos aplicable, pero emocionalmente, o sea, la parte emocional de la sesión siempre está presente, ¿sí? Porque ya descartamos que el coachee es una persona sana mentalmente que siente emociones, porque si no, no sería un coachee, sería un paciente y no de coaching, de otra disciplina. Entonces ya de por sí doy por hecho que sí, va a haber emoción. Y cuando hay deuda emocional, vamos a esa deuda. ¿Qué estás haciendo con el enojo? Nada. ¿Y vas a seguir enojado entonces? ¿Sí? ¿Me siguen acá? Mira, les voy a compartir, les voy a compartir qué te pide cada emoción. Y esto es saldar la deuda, ¿no? Esto lo vimos en el entrenamiento acá con los coaches, con Lau, con Cami, con todos los que están acá del otro lado. Y cuando hablamos de saldar la deuda, ahí Laura también que la veo, cuando hablo de saldar la deuda es, ¿qué te pide la emoción? La tristeza te pide que dueles, es decir, que sientas el dolor. Y si yo estoy triste porque tuve una ruptura, puede ser de relación de pareja, puede ser con un socio, puede ser que perdí un negocio, puede ser que tenía una ilusión con algo y ahora me doy cuenta que no va a pasar, es decir, que siento que perdí algo, pero en vez de sentir el dolor y hacer el duelo, me voy de joda, me estoy todo el día jugando los videojuegos, estoy todo el día mirando series o me refugio en cosas para no pensar. ¿Qué va a pasar con la emoción? Y va a empezar a generar deuda. Se va a empezar a acumular. Va a empezar a acumular y después, ¿sabes qué? Hace como 2 meses que me duele la cintura y no sé por qué. Sí, el cuerpo te está diciendo, dame un lugar para sentir la emoción. ¿Sí? Por eso, si llega una persona triste a una sesión de coaching, preguntémosle, ¿y duelaste esta situación? O sea, ¿tuviste el momento de sentir dolor? ¿Te sentaste o te acostaste a pensar en eso que tanto querías y que hoy y que no lo vas a tener, lo que te duele? No, no, yo me siento a mirar la serie porque si no me pongo a llorar. Es que tenés que llorar. Es que por eso, por eso estamos acá teniendo esta brecha, porque no estás llorando. ¿Me siguen con esto? Sí. Viene una persona con miedo a una sesión de coaching. No, pasa que tengo miedo. Ok, tenés miedo. ¿Y qué te está pidiendo el miedo? ¿Cómo que me está pidiendo el miedo? Sí, sí, ¿qué te está pidiendo el miedo? ¿El miedo te está pidiendo que hagas algo que no estás haciendo? No sé. Ok, ¿te puedo compartir más que desde la teoría qué dice el miedo? El miedo dice que hay algo que está en riesgo, que puedes perder algo muy valioso y te pide que protejas. ¿Cómo estás protegiendo vos esta situación para que no pase? No, yo no estoy haciendo nada. Ok. ¿Y ves relación entre que no estás haciendo nada y que el miedo cada vez aumenta? ¿Sí? ¿Me siguen con las preguntas que voy haciendo? ¿Sí? No estoy haciendo nada para que disminuya el miedo. Entonces el miedo va a seguir aumentando, porque el miedo justamente te viene a decir, protege esto, toma medidas. Tengo miedo que me vaya mal y prepárate, estudiá, prepárate, practicá. Yo desde que aprendí el modelo, el modelo de Fred Kaufman de coaching de negocios, aprendí mucho roleplay y por cosas que son parte de lo inexplicable, empezó a llegar mucha gente que necesitaba tener conversaciones difíciles. Empecé a coachar mucha gente que necesitaba tener conversaciones difíciles. Y desde el roleplay, ¿uno qué hace? Practica, practica la conversación que va a tener. Y la práctica es honrar el miedo, porque vos estás practicando para que cuando suceda eso, no te sientas tan inseguro y que ya vayas experimentándolo.
Entonces, tengo miedo. Ok. ¿Y lo estás practicando con el espejo? ¿Sí? Tengo miedo de coachear. Sí, te entiendo. ¿Estás escuchando sesiones de coaching en YouTube? No. Y bueno, eso reduce el miedo. Porque vas escuchando preguntas que vos harías y después en medio de la sesión te acordás de una pregunta que te viene a la mente porque la escuchaste. Bueno, eso es honrar el miedo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Excelente. Ahora leo el chat un segundito. Quiero cerrar con esto. Viene una persona enojada. Viene una persona enojada y te pide coaching una persona enojada. ¿Y qué estás haciendo para cambiar esta situación? No, no estoy haciendo nada. Ah, bueno, ahí está el enojo. El enojo te pide que reclames, que pongas límites, que pidas reparación. El enojo te pide que resuelvas. Hay una situación que no te gusta y si no te enojaras, no la modificarías. Entonces el enojo viene a decirte, voy a estimular en vos una sensación displacentera para que no sigas estando en esta situación. ¿Sí? O sea, pensemos un segundo en esto. ¿Qué pasaría si hay un animal muerto, ¿sí? Un animal muerto en descomposición y no siento asco? Como primitivo lo como, ¿sí? Como primitivo lo como, porque es alimento. Ahora siento asco justamente para no comerlo, porque se fue desarrollando el asco como emoción después de que los, los primitivos, en la prehistoria, el hombre o lo que era en el momento, comía y se moría. Entonces el cuerpo fue desarrollando el asco como emoción para decir, si sentís esto, no comas. Entonces el enojo tiene una función también al igual que el asco, estoy enojado. Sí. ¿Y qué estás haciendo para dejar de estar enojado? Nada. Bueno, es como sentir asco y comer igual. ¿Me siguen? Es como siento asco y como igual, pero ¿no sentiste asco? Sí. Pero justamente sentiste asco para no comer. Bueno, el enojo sentiste enojo para modificar esto. ¿Vieron cuando nos enojamos? No quiero decir se enojan porque yo también, ¿no? Obvio. Y es más, el otro día, ¿a quién escuchaba? Se me fue la cara. Escuchaba a una persona que decía, el miedo es mi emoción favorita. No me acuerdo quién ahora, ya se me va a venir. El enojo probablemente sea mi emoción favorita, porque es donde de verdad voy para adelante sin importar nada. Es donde pongo límites, es donde voy para adelante. Es una emoción que tiene tanta fuerza que correte porque quiero eso. Quiero resolver esto. ¿Sí? Entonces, estoy enojado porque mi jefe me dice que me quede de más. Estoy enojado porque mi jefe me quedo todos los días me quedo de más. Y el otro día que le pedí para ir al médico me dijo que no. Estoy enojado por eso. Ok. ¿Y cómo vas a resolver esta situación? No, yo no le puedo decir que no. Entonces vas a seguir enojado. Vas a seguir enojado hasta que ese enojo sea tan pero tan acumulado que o te vayas o explotes, pero va a llegar un punto, si no modificas la situación, que el enojo va a decir, bueno, ya no sé cómo decirte que tenés que modificar esto. O sea, yo ya no sé qué energía darte para que te animes a hacer eso. ¿Me siguen? O sea, pensando como el enojo. Yo si fuese el enojo, fuese una persona, te digo, dale, te estoy mandando energía para que te animes, te estoy mandando energía para que pongas límites, te estoy mandando energía para que digas basta. Y vos reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo. Bueno, ahí el miedo le ganó el enojo. El miedo le ganó el enojo. Tuve más miedo de perder que de poner límite. Entonces ahí también es qué voy acumulando, qué voy acumulando con deuda, ¿sí? Enojo es una situación que hago coaching para la parte laboral, hay mucho enojo. Y hay mucho enojo porque la mayoría de las situaciones que coacheo no se animan a corregir, modificar esa situación por miedo
a una consecuencia que no quieren tener. ¿Sí? Entonces hay una creencia de que si pongo el límite voy a tener una consecuencia de este estilo y si tengo una consecuencia de este estilo no voy a poder sostener mi calidad de vida, entonces prefiero decirle que sí y después, después me llevo a casa y me siento bien. No, no llegás a casa y te sentís bien, llegás a casa y te sentás en el sillón a no pensar, que no es sentirse bien, es muy distinto a sentirse bien. ¿Sí? Esto es algo que estuve charlando mucho en estos días, que estoy haciendo mucho team building y estoy hablando mucho de las emociones en el trabajo, ¿sí? Y además, como me estuve interiorizando bastante para tener material actualizado, estuve escuchándolo a Stanislao Bakrach y hace 5 o 6 años se descubrió en un estudio que se hizo. Stanislao es ingeniero biomolecular, así que pasa todo en la ciencia. Y hace 5 o 6 años se corroboró con un estudio que cuando vos te peleás con una relación que te importa, sentís en el cerebro lo mismo, se estimula lo mismo que se estimula cuando te golpeas físicamente. Es decir, que discutir con tu jefe o discutir con tu pareja o discutir con alguien que te importa el vínculo duele lo mismo que te hubiesen pegado un martillazo en la mano. El cerebro desprende las mismas áreas del cerebro cuando te pegan un martillazo en la mano que cuando discutís con alguien. ¿Sí? Entonces también desde este lado es, ¿qué estoy haciendo con el enojo? Nada. Y claro que vas a estar enojado. Parte del acuerdo en la sesión puede ser cómo vas a hacer para honrar este enojo. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Entender la emoción en la que está llegando el coachee te va a permitir saber si hay una deuda y lo que vamos a buscar trabajar, si el coachee coincide y está alineado a su futuro ideal, es en cómo saldar esa deuda para que esa emoción deje de acumularse y aparezca una nueva emoción. Cierro con la culpa, que es siento culpa, y cuando siento culpa y no reparo aquello que dañé, voy a seguir aumentando y generando más deuda de culpa. Entonces, la culpa no aparece cuando hice algo que a propósito lo hice para dañar. ¿Sí? Ahí no aparece la culpa. La culpa aparece cuando hice algo que consideraba correcto y el resultado de eso fue negativo o fue dañino para alguien. Entonces ahí siento culpa porque no tuve la intención de dañarte, pero aún sin intención te dañé. Ahora que sé que aún sin intención te dañé, tengo esta emoción que imagínense si no sintiéramos culpa. ¿Sí? Dañé sin querer a Laura y como dañé sin querer a Laura, ahora que sé que la dañé, no siento culpa, bueno, que se arregle. No, no, la culpa viene a decirte, disculpate porque no fue tu intención dañar. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, la culpa es, no voy a volver a hacer esto si sé que te hace daño. Como no sabía que te hacía daño, lo hice sin querer. Ahora que sé que esto te hace daño, no lo voy a volver a hacer. ¿Me siguen? Ese es el objetivo de la culpa. Entonces, mira, llego a una sesión de coaching con culpa. ¿Qué podemos indagar ahí? ¿Qué valor transgrediste? Que dentro de lo que dentro de lo que tu modelo mental está bien, hiciste lo contrario. ¿Qué hiciste mal según tu modelo mental? Y desde ahí, la sesión de coaching o el proceso de coaching puede llegar a ser cómo pedir disculpas y aclarar que no sabías que eso generaba ese daño y que a partir de ahora te vas a comprometer a no volver a hacer esto. ¿Sí? Bien. Voy un poquito al chat, ¿sí? Pablito, vi que me dejaste un mensaje que tenía que ver con vaciar la taza. ¿Qué pasa si el coachee plantea que está terminando una carrera universitaria y como situación ideal quiere abandonarla para dedicarse a otra cosa? En ese caso, ¿lo acompañamos a que avance con esa idea o buscamos que se replantee el tema? Si hay muchos prejuicios o ideas del coach que controlar, ok. No, ahí más que se replantee es justamente consecuencia de decir,
Estoy escuchando mi modelo mental y mi modelo mental me dice, terminá, o sea, ya a esta altura terminá, pero no estoy escuchando su modelo mental. Entonces ahí yo te digo, te uso de ejemplo, Pablo. Pablo, ¿querés abandonar la carrera? Ok, ¿querés dejar de estudiar? Para no poner abandonar, que ya tiene una carga emocional, ¿no? ¿Querés dejar de estudiar? Sí. ¿Y para qué empezaste esta carrera? ¿Para qué empezaste esta carrera? Para estudiar algo. Porque mi papá me dijeron estudia algo porque a vago yo no mantengo. Ok. ¿Y vos querías estudiar esta carrera? No, yo empecé para estudiar algo. Ok. ¿Y crees que tiene relación el que hayas empezado cualquier cosa con que ahora no querés terminarla? Y ahí vamos indagando, ¿sí? Pero no con la idea de que se replantee el tema, sino con la idea de aquello que querés. ¿Para qué lo querés? ¿Por qué lo querés? ¿Es un deseo tuyo o es un deseo de un paradigma? Porque te anotaste en la carrera por un paradigma. Ahora, la decisión que querés tomar conmigo, en la que yo formo parte, ¿es por un deseo o es por un paradigma? Eso es lo que yo buscaría, Pablito. Que así como empezaste la carrera sin tener claridad del por qué y el para qué, ahora que la querés abandonar, sí tengas claridad del por qué y el para qué. Si llegamos a la conclusión de sí, soy consciente que la quiero abandonar por esto, para poder hacer esto y ir hacia este futuro, ok. ¿El precio para elegir eso es renunciar a esto? Ok. ¿Sos consciente? ¿Qué vas a hacer? ¿Me siguen? ¿Sí? Ahí también es, si yo como coach te digo, bueno, pero es una lástima. No, no, es una lástima que hayas empezado una carrera por una presión externa y es una lástima que tus padres no hayan tenido herramientas para ser empático con vos y haberte dicho qué querés. Eso es una lástima, pero no podemos hablar de lástima acá, hablemos de responsabilidad. ¿Me sigue el resto? ¿Sí? Bien. Buena pregunta, Pablito. Bien, bien, bien. Está buena eso porque tiene que ver mucho con el modelo mental del coach y hasta dónde digo, esto es más mío que del coachee. Es una lástima que abandones. Eso es más mío que del coachee. Estoy, como me gusta decir a mí, estoy contaminando la sesión con mi modelo mental. ¿Sí? Ni hablar si le digo al coachee, bueno, pero terminala porque después te va a ser necesario. ¿No? Decirle a Steve Jobs si fue necesario. Sí, decirle a Bill Gates si fue necesario. Decirle a Elon Musk si fue necesario, ¿no? Cuando te dicen tenés que tener un título universitario. No, eso es un paradigma, eso es una creencia. ¿Que te va a servir las herramientas? Sí, eso no lo discutí, pero cualquier herramienta te va a servir. Hasta mirar un video de YouTube nutritivo te va a servir. ¿Sí? Nati, ¿cómo se hace cuando la persona no identifica lo que siente y responde no sé? Bueno, buena pregunta, Nati. Ok, ¿qué está pasando? Está pasando que quiero dar un salto en esto y no me animo. Ok, ¿cómo te sentís? No sé. Ok. Entiendo que querés dar un salto y no te animás. ¿Qué pensamientos estás teniendo? Que me va a ir mal. Pienso que me va a ir mal. Ok. ¿Y ese pensamiento qué sensación te trae? Inseguridad. O sea, siento que siento que me va a ir mal, de verdad. Yo hoy te aseguro que me va a ir mal. Ok, me aseguras que te va a ir mal. ¿Y crees que te va a ir mal si me aseguras que te va a ir mal? Sí, por eso quiero modificar esto. Ok. Y desde ahí, Nati, pregunta, profundizar, pregunta, profundizar. No, la verdad es que no logro distinguirlo. Ok, ¿y qué te decís en ese momento? ¿Qué te decís? Y si no llegamos a la emoción, a lo profundo de la emoción, busca la creencia, busca el pensamiento, busca la interpretación, porque según la interpretación y la creencia va a venir la emoción. Entonces, no sé qué emoción siento. Ok, ¿qué te decís? No sé qué emoción siento. Bueno, ¿en qué momentos? Yo esta semana justo tuve una sesión de diagnóstico con un muchacho que me dice, 2023, empecé el año
justo me agarró COVID y dije, basta, basta. Estaba pesando 50 kilos más de lo que peso ahora. Me dice, estaba pesando 180 kilos y dije, basta. Y empecé. Y todo el 2023, dieta, ejercicio, me enfoqué, perdí 50 kilos. 2024, un mes sí, 2 meses no. Un mes sí, 2 meses no. Un mes sí, 2 meses no. No sé qué me pasa. Ok, ¿en qué momento se entras en el declive? Cuando pasa algo en el trabajo que no me gusta. Cuando me va mal en el trabajo. Ahí entra el declive. ¿Y cuándo entra la subida? Cuando me va bien en el trabajo. Y no se había dado cuenta él. O sea, un año entero subiendo, bajando sin saber por qué. Y esa pregunta, a ver, pudo haber sido otra pregunta, le permitió pensar y decir, el último declive, ¿cuándo arrancó? Ah, después de esto. Ah, ¿habrá sido por eso? Y ahí yo le pregunté, ¿y el declive anterior cuándo arrancó? Cuando me fue mal con tal cosa. Ah, ok, hay un patrón. ¿Y te volvió a pasar de que te fue mal en el trabajo y arrancaste otro declive? Sí, sí, este año todos fueron por eso. Ok, entonces, ¿cómo hay que interpretar el próximo resultado no logrado, ¿no? Como para no ponerle nombre de fracaso, que comúnmente le diríamos fracaso a algo que no logramos, pero ¿cómo podemos reinterpretar el próximo logro no logrado? Porque capaz que el resultado que vos decías requiere de más proceso que el que se está teniendo, o de más tiempo, ¿sí? Me certifico como coach y a los 2 meses quiero vivir de coaching, y es muy raro, tenés que tener mucha influencia, que la tendrías que haber trabajado antes de recibirte como coach, pero si no, entonces vamos a entrar en declive cada vez que nos ponemos un objetivo muy grande que no podemos lograr, ¿sí? Pero es identificar cuándo aparece eso, ¿sí? A la pregunta de Nati, ¿cuándo aparece eso? ¿Sí? Eh, bien, también esto que dice Virginia, comparto, quizás es la respuesta que más mayormente siempre digo en estos espacios, que es buscar el cuerpo. ¿En dónde lo sentís? ¿Cómo lo sentís? ¿Sí? Ahí, a mí me parece que desde mi experiencia, quizás hablo más de mí que en general. A mí me cuesta más, porque soy más racional, entender el pensamiento que tuve a partir de la emoción o el pensamiento que me llevó a la emoción que el cuerpo. Yo, Alexis, al kinestésico, preguntale en dónde lo sentís y te va a decir acá atrás de la oreja. ¿Y qué simboliza la oreja para vos? Es que estoy escuchando cosas que no quiero escuchar y le va a empezar a dar sentido, por supuesto, pero va a depender mucho del coachee que tenés enfrente, ¿sí? Pero las dos se aplican, depende del coachee. Lo que dice Vir en el chat, busca en el cuerpo, si la persona tiene el registro del cuerpo, ahí le podemos dar un significado, ¿sí? Ni hablar quienes tienen herramientas de biodecodificación, por ejemplo, que ahí ya no solo le va a dar significado el coachee, sino que el mismo coach biodecodificador le puede dar significado. Y a veces eso le da sentido al coachee y le permite sacarse una duda que le genera certeza. ¿Sí? Bien, Sonia, como la pregunta de Nati, ¿qué pasa cuando dicen que no saben qué sienten o niegan alguna emoción porque no quieren admitir ciertas emociones? Ahí, Sonia, me preguntaron a mí un par de veces, ¿qué pasa si el coachí te miente? Que me mienta, que haga lo que quiera, si ya no depende de mí. O sea, es tu vida, es tu futuro, estoy acá para ayudarte. Si me mentís, no me estás mintiendo, te estás mintiendo. O sea... hasta una vez un amigo me dijo, ¿y si viene alguien y todo lo que te está diciendo es mentira? Y que yo no puedo controlar eso, primero, y segundo, si tenés ganas de invertir tu tiempo en eso, invertilo. No sé, mientras me pague la sesión, yo ya no puedo controlar más que eso. Pero, ¿qué pasa si viene alguien fingiendo un personaje? Y bueno, no sé.
La verdad es que no lo sé. O sea, tampoco me voy a estar pensando en, ¿será verdad la emoción que me está diciendo el coachee? No, esa es la triple confianza. Confío en vos como coachee de que lo que me estás diciendo es verdad porque estás acá para mejorar en algo. O sea, yo acá lo único que hago es de medio de transporte. ¿Sí? Bien. Ahí Sonia dice, ¿qué pasa cuando el coaching no admite esa función de las emociones porque no quiere conectar? Mira, ahí Sonia, yo después de lo que es el acuerdo, vamos a la exploración, que dentro de lo que yo hoy hago como exploración, también invito, y hasta en los coaches del entrenamiento les enseñé a hacer esto, que es instruir. ¿Qué significa instruir? Es darle teoría al coachee. Teoría que no significa que vos tenés que hacer esto o tenés que tomártelo de esta manera, sino que, Sonia, ¿te puedo compartir cuál es la función de esta emoción según la teoría? La función es esta. ¿Te hace sentido? Y a veces, y esto es un ejercicio que hicimos, no sé si se acuerdan Lau, Cami, Lau, cuando hicimos el ejercicio de identificar la brecha emocional, ahí surgió que estoy enojado. Ok, ¿y te puedo compartir qué significa o qué trae el enojo? El enojo trae esto. ¿Sentís eso? No, no siento eso. Me parece que es culpa, no es enojo. Entonces, a partir de decirle al coachee qué información busca traerte esa emoción, a veces el coachee dice, ¿sabes qué me parece que no es eso? ¿Sabes qué me parece que es otra cosa? ¿Y qué pasa? Cuando vos identificás la emoción exacta que estás sintiendo, y esto también lo traigo de Stanislao, que busco mucho apoyarme en él para que no quede todo como si fuese una hipótesis, ¿no? La ciencia. Hay gente que es un poco reacia y necesita que se lo diga, no, mira, hay un estudio que dice esto. Cuando vos identificás la emoción concreta que estás sintiendo, la amígdala cerebral, está en el medio del cerebro, deja de estimular las sustancias que estimula cuando aparece esa emoción. Entonces, imagínense como si fuese una alarma del celular. Suena la alarma, suena la alarma. ¿Qué pasa si no la apago? Sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y cada 5 minutos va a seguir. ¿Qué pasa si yo no identifico la emoción? Sigo segregando. La amígdala dice, despertate, despertate, te estoy queriendo despertar, como si fuese una alarma. Te estoy avisando de esto, como si fuese una alarma. Si yo no reconozco y pongo que ya me desperté, como la alarma, va a seguir sonando. Si yo digo es enojo, es enojo, es enojo, pero en realidad es miedo, la amígdala va a seguir diciéndome es miedo, es miedo. ¿Sí? Entonces, desde este punto, reconocer y ponerle nombre, ya estamos generando un montón de aporte en el coaching. En el principio de la sesión, cuando estamos buscando cuál es la emoción que estás viviendo con esta situación. ¿Sí? Ahí comparte Lau, cuando discutimos con alguien, después sentimos que nos pasó un camión por encima. Totalmente, hay mucha inversión de energía hubo ahí, ¿sí? Que después esa energía, obviamente, hay que recuperar. Tamara pregunta si doy curso de emociones. Bueno, sabes, Tamara, que yo estoy abriendo ahora un nuevo negocio, una empresa nueva que va a ser más de bienestar para yo poder enfocarme en mi marca personal en lo que es negocios, precisamente negocios. Pero dentro de los nuevos proyectos que estoy haciendo, el año que viene voy a hacer webinars así como este, así literalmente como este, un sábado a la mañana, y va a haber de emociones, va a haber de cosas más, no tanto coaching, sino más la parte blanda, ¿no? La parte de emociones. Y justo hoy estuve viendo o sea, estuve viendo a ver si había fecha disponible para alquilar en donde yo estoy viviendo, en zona norte, en Escobar, para dar una charla de emociones para enero/febrero, que va a ser gratis, que va a ser presencial, ¿sí? Pero también probablemente esa misma semana/ esa misma quincena, como la voy a hacer presencial y voy a tener el material, probablemente también la haga online en esa misma semana. Así que les voy a avisar cuando dé esa charla de emociones, inteligencia emocional,
pero un curso de emociones yo no doy. Doy charlas y doy talleres, pero hoy un curso no tengo de emociones, ¿sí? Ahora, en el entrenamiento para coaches, que sí dura 5 meses, que podríamos considerar un curso, hay una parte en la que nos metemos de lleno en esta parte y es esta clase que estamos teniendo o parte de esta clase que estamos teniendo, pero son como 2 o 3 clases en las que hablamos de emociones y hasta practicamos, por eso hablaba del ejercicio de la práctica, cómo limpiar la deuda emocional del coaching. ¿Sí? Así que si te interesa eso, Tamara, después me mandas un mensajito y te digo bien cómo es. Y si la culpa es con uno mismo, bueno, la culpa, Vir, es con uno mismo. Siempre la culpa es con uno mismo. Por haber hecho quizás, capaz que por haber hecho algo a otra persona, pero la culpa vos la sentís con vos. ¿Sí? No sentís culpa hacia otra persona, sentís enojo hacia otra persona, pero la culpa siempre es hacia vos. ¿Sí? Entonces, siempre que identifiques o sientas culpa, siempre es hacia vos misma. ¿Pudiste haber hecho algo hacia otro que te genera culpa? Sí, pero la culpa es hacia vos. ¿Pudo haber hecho algo el otro que te genera un malestar? Eso no es culpa, eso es enojo. ¿Sí? De hecho, comparto esto, está acá la teoría, ¿no? Acá se los recuadro. ¿Qué es la culpa? La culpa es un enojo conmigo mismo porque hice algo en contra de mis valores y le hice daño a alguien que me importa. Ese alguien puede ser yo también, ¿sí? O sea, ese alguien también puedo ser yo. Entonces, la culpa es enojo conmigo porque hice algo que no corresponde o que siento o que yo creo que no corresponde siempre, ¿no? Ahora, el enojo hacia otra persona cuando hace algo, la otra persona ya es ¿sí? A ver si me refiero a por no cumplir con una promesa hacia mí. ¿Me disculpo conmigo? Sí, exactamente. Te disculpas con vos. Restableces tu integridad, se llama eso. Restablecer tu integridad es, no estoy siendo íntegro, voy a empezar a ser íntegro a partir de ahora con este tipo de actitud. ¿Sí? Ahí la búsqueda BIR está bueno porque en tu caso está bueno esto de, sí, ahí te acabo de leer, ¿no? Vos como nutricionista, empiezo la dieta, a los 3 días corto la dieta, arranco la dieta de la selva, empiezo a comer como un animal y empiezo a sentir culpa. Claro, la culpa viene a decirte, restablece tu integridad. De hecho, está escrito acá, o sea, restablece tu integridad. Ahí. No está siendo íntegra, no está siendo íntegro. Entonces, ¿qué te dice la culpa? Restablece tu integridad. Si no sintieras culpa, seguirías de la misma manera. Esa es la idea de sentir la culpa. ¿Sí? Bien, muy bien. Ahí Sonia, lo mismo, comparte muy similar la pregunta, espero que se haya respondido. Siempre he tenido la duda de cuál es la diferencia del por qué y del para qué. El por qué, Andrea, justifica. ¿Dónde estás, Andrés? ¿Estás con cámara apagada? Sí. El por qué justifica, el para qué proyecta. El por qué justifica y probablemente habla del pasado mayormente, el para qué proyecta hacia algo a futuro. Entonces, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? Por esto, por esto y por esto. Y si yo te pregunto, ¿para qué? Y ese para qué puede ser, ¿para qué faltaste a esto? Y para que vean que estoy enojado. Tiene un para qué, tiene un propósito. Se proyecta hacia un futuro, hacia algo que vos querés y no hacia algo que estás justificando. ¿Sí? Cami pregunta, ¿cómo responsabilizamos cuando escuchamos que la emoción se siente, el coachí es frustración? Sería, ¿qué cosa no está saliendo como esperabas? A partir de ahí, ¿qué estás haciendo para modificarlo? Mirá, buenísima la pregunta, Cami, y no sé si te acordás de la parte de responsabilizar. Me siento frustrado por haber tenido este resultado. Y ahí hay que buscar la manera empática de decir, ok, ¿y qué hiciste para tener ese resultado? ¿Sí? Hay que buscar la manera empática de preguntarle al coachee en qué colaboraste vos para que eso salga de esa manera. Ahí hay que ver, Cami, y para todos, ¿no? Hay que ver, ¿hay victimismo o hay responsabilidad? Porque si hay frustración, pero hay responsabilidad, no hace falta responsabilizar.
Pero cuando hay frustración y no hay responsabilidad, hace falta responsabilizar. ¿Sí? Ejemplo, no tuve el resultado que quise por la situación del país. Entonces, estoy cerrando el año y más o menos, pero bueno, fue un año difícil para todos. ¿Y qué hiciste vos para cerrar el año como estás? ¿Sí? Yo ayer hablaba hice este team building que le decía, yo en enero facturé 1000% menos que en noviembre. Yo en enero facturé 1000% menos que el mes pasado. Enero de este año facturé 1000% menos que el mes pasado. Si yo digo, bueno, pero pasa que enero se van todos de vacaciones y pasa que enero es un mes donde ¿quién pide coaching en enero? Si yo me digo eso, que, que les digo esto porque en enero me dije eso. O sea, yo en enero facturé muchísimo menos y dije, están todos de vacaciones. Yo si me sigo diciendo eso, el enero que viene, ¿qué hago? Facturo 1000% menos. ¿Y yo quiero eso? Yo no quiero eso. Pero como me di cuenta, porque ahora ya tengo los números desde el principio a fin de año, ya tengo todos los números con exactitud y exactitud es exactitud, ahora dije, ¿qué voy a hacer para enero? Que enero no sea un mes que me baje el promedio tanto. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a armar dos grupos de esto, voy a en octubre, empezar a agendar capacitaciones, voy a moverme. ¿Sí? Ahí está la responsabilidad. Si yo te digo, estoy frustrado porque enero tuve este resultado, pero estoy moviéndome para que enero del año que viene no sea, ahí ya no hace falta responsabilizar. Ahí ya es, ok, ¿cómo te puedo ayudar a que este enero sea diferente? Ahora, si yo te digo, no, enero ya la veo mal porque este enero fue un desastre, pero bueno, se van todos de vacaciones. ¿Y vos qué hiciste para que sea un desastre? Ahí sí te responsabilizo, o busco responsabilizarte. Después vos me seguirás justificando y yo te seguiré desafiando ¿y vos qué hiciste? ¿Sí? Y Cami, ¿qué referente tenés en lo que vos haces? A Juan. ¿Y vos creés que a Juan también le va los eneros como a vos? Ahí también es. A él que hace lo mismo que vos. ¿Crees que enero es igual para él? Y si te dice que sí, ok, ¿te animás a preguntarle a Juan si enero es un mes difícil para él? ¿Me siguen con esto? Responsabilizar. ¿Qué estás haciendo vos para que el próximo no sea igual de frustrante como este? Así llévenlo a cualquier ejemplo, ¿sí? Esa es la parte de responsabilizar, que está acá, responsabilizar, que es qué has hecho qué hiciste cómo reaccionaste cuando, ¿sí? No, pasa que me dijo y yo, bueno, ¿y vos cómo reaccionaste? ¿Sí? Acá también, y también a veces cuando hay conversaciones, acá vas para las chicas y los chicos que hacen vínculos, que trabajan vínculos, ahí es, ahí para Lau, me dijo tal y tal y tal cosa. Y yo le dije, no, estás equivocado. ¿Y vos le dijiste así? No, ¿estás equivocado? No, no, yo le dije, no, vos estás equivocado. Ah, bueno, responsabilidad entonces. Porque me venís claro, mientras el cuento lo cuente Caperucita, el lobo siempre va a ser el malo. Entonces ahí es responsabilizar y nos vamos a meter de lleno en esto, si me permitís. ¿Cómo reaccionaste cuando él te dijo o cuando ella te dijo? No, le dije que estaba mal lo que estaba diciendo. ¿Cómo se lo dijiste? No de la mejor manera. ¿Te animás a compartirme cómo? Bueno, entonces ahí es responsabilizarme. La discusión es porque los dos querían discutir. ¿Sí? Porque si uno no quiere discutir, ya no hay discusión. Entonces, ahí es responsabilizar. No, pasa que él discute, todos los días discute. No, todos los días discute, no, los dos discuten. Responsabilizar. ¿Sí? Y a partir de ahora que entendemos la emoción, la situación, que buscamos esa deuda emocional que está viendo, que responsabilizamos, ahora proyectamos bueno, ¿cómo querés que sea el futuro?
¿Qué querés que pase? ¿Qué querés que cambie? ¿Qué querés que modifique? ¿Qué querés que se modifique de esta situación? Y acá es muy importante que eso que quiere que se modifique dependa de él o de ella. Esa parte es importantísima. Bueno, ¿y qué tiene que pasar? Bueno, tiene que estabilizarse la economía. Ok, bueno, entonces recemos, ¿sí? Ahí más que coaching necesitamos iglesia, ¿sí? Más que coaching necesitamos alguna religión y creer, porque ya no depende de vos entonces. Entonces ahí sí que depende de vos y qué querés que se modifique en esta situación. Ahora que ya sabemos qué está pasando, cómo se siente, qué quiere que pase, ahora pasamos al acuerdo como acuerdo tal, después de entender. Y el acuerdo como tal es ponernos de acuerdo en qué querés tener, cuál es el resultado que querés lograr, qué querés que suceda, qué hay que hacer para que eso suceda y también si llegamos a la profundidad y amerita el desafío, o el desafío lo necesita, mejor dicho, es cómo tenés que ser. Y eso se puede decir de otra manera como cuál es el objetivo condicional que está condicionado a un resultado, cuál es el objetivo incondicional que por más que el resultado sea o no sea, esto depende solo de vos, y cuál es el objetivo transformacional que es en quién te tenés que transformar para poder hacer lo incondicional que depende solo de vos. Ahí recién estamos hablando de los objetivos, qué querés lograr, qué hay que hacer para lograrlo y cómo tenés que ser para hacer esas acciones. Para que se hagan como una especie de mapita, situación actual, emoción actual, responsabilizar, situación ideal, ¿para qué? ¿Para qué querés que suceda eso? ¿Para qué querés sentirte de esa manera? Acuérdense de esto. El coachí no quiere tener algo por el solo hecho de tenerlo. El coachí quiere sentir una emoción en un grado que en este momento no está sintiendo. Entonces, el para qué, busquemos la sensación. ¿Y para qué querés, Nati, dedicarte al coaching? Y para no trabajar más en la roticería. No, no es para eso. Es para sentir algo que en este momento no estás sintiendo en ese nivel. Sí, para sentirme más libre y no tener que estar todo el día trabajando con el cuerpo porque ya estoy cansada y, ok, ¿cómo te querés sentir entonces? Y más libre. Puede ser coaching, puede ser enneagrama, puede ser cualquier disciplina, el medio de transporte para llegar a esa libertad. Estoy eligiendo el coaching porque es la que veo que más me está gustando. Pero mañana aparece, me acuerdo que Nati había dicho neuroemoción, neurocoaching, y el neurocoaching es el medio de transporte, el para qué se mantiene. Entonces ahí indago el para qué, ¿sí? Situación ideal, ¿para qué? Chequeo. Resuman lo que van entendiendo, es importantísimo, más en esta etapa. En la exploración no hace falta resumir tanto, pero acá acuerdo es, estamos de acuerdo en que los dos entendemos que queremos ir para este lugar. Entonces el resumen es, ok, Nati, después todavía no pude subir porque estuve haciendo cosas presenciales, pero hoy a la tarde me voy a poner a subirles la grabación de la sesión que hice con Nati, donde yo constantemente le decía, ok, Nati, entonces hoy estás pasando por esta situación, te sentís de esta manera, querés sentirte... Y cada 5 minutos yo le recordaba todo lo que fuimos hablando. ¿Por qué? Porque si hay algo que en este momento se tiene que modificar, se va a modificar con el chequeo. Cuando ella se escucha a sí misma y dice, sí, pero ¿sabes que no? ¿Sabes que no es eso lo que quiero ahora que te escucho? Bueno, esa es la importancia del chequeo. Y pasa mucho más frecuente de lo que creemos. ¿Sí? Bien. Ahí voy a ir. Ahora te comparto la filmina, ¿sí? Y después sí, el acuerdo. Que el acuerdo que aprendí de la estructura de Fred Kaufman es, bueno, ahora que sabemos cómo te sentís, que sabemos cuál es la situación, el contexto en el que estás, que sabemos qué es lo que querés que pase, para qué depende de vos, ahora vamos a acordar
¿qué vamos a hacer en esta sesión para alcanzar ese objetivo? Entonces, acá es donde uno como coach le dice al coachee, ok, Nati, entiendo entonces que estás en un contexto hoy en el que te sentís presa de tu trabajo, que querés libertad y para tener libertad tenés que empezar a hacer sesiones de coaching para tomar más confianza y poder empezar a dedicarte del coaching. Todo eso fue lo que llegamos a la conclusión en el entendimiento del acuerdo. Fíjense que ya con esa información el acuerdo está armado, o sea, ahora es preguntarle al coachee, y esto es muy distinto a lo que yo aprendí de ICF, la nueva estructura que aprendí, que es, ¿qué vamos a hacer en esta sesión para que empieces a tener esas prácticas? Y ahí la pregunta que aprendí es, ¿cómo te puedo ayudar en esta sesión? Literalmente, ¿cómo te puedo ayudar en esta sesión? Y ahí el coachee que diga. Pero en vez de preguntarle al coachee qué vamos a trabajar en esta sesión, es ¿cómo te puedo ayudar? Y mira, me ayudaría mucho que hagamos esto, que hagamos lo otro. ¿Sí? Eso es lo que buscamos en el acuerdo, que el coachee diga, me gustaría, ¿sabes qué? Que armemos los primeros pasos que tengo que dar yo para animarme a hacer para animarme a este desafío. Entonces, ya el acuerdo se termina logrando definir qué vamos a hacer el resto de la sesión. Pero se termina definiendo, vamos a hacer esto, que en la estructura ICF no queda tan definido, queda como más bueno, ahora vamos a profundizar. Por eso yo tantos años enseñando la estructura ICF, a veces me decían, pero en la exploración, ¿qué hago? Profundizo y ¿qué hago? ¿Voy preguntando y profundizando? Y desde la estructura ICF sí, desde esta estructura que aprendí ahora, que no es ni mejor ni peor, hasta a veces en algunos casos no es conveniente usar esto, de decir qué vamos a hacer el resto de la sesión. A veces es más profundizar y filosofar en algunos contextos y en algunos desafíos, pero en esto es, Nati, ¿cómo te puedo ayudar yo a que empieces a dar esos primeros pasos? Me gustaría que me ayudes a definirlos. Bueno, vamos a definir entonces los primeros 10 pasos para empezar a tener esas sesiones de coaching. Y la exploración ahora es empezar a escribir esos 10 pasos. Es decir, que con esta forma de acordar, lo que buscamos es que definamos qué vamos a hacer el resto de la sesión y que después nos alineemos a eso más que seguir profundizando. Por eso se van a dar cuenta, si ponen en práctica esto, que después vamos a ir más en el entrenamiento, practicamos mucho esto, así que después los invito a que se sumen en eso, vamos a darnos cuenta que, claro, este entendimiento dura mucho más que esas 4 preguntas del acuerdo de qué querés llevarte, cómo te vas a dar cuenta, para qué y qué vamos a trabajar. Este entendimiento son como 20, 25 minutos en el cual decimos, bueno, ¿qué querés hacer lo que queda de sesión? Quiero que escribamos los próximos 10 pasos. Entonces ya te queda el resto de sesión ya definido qué vas a hacer y son 10 minutos donde escribís los pasos y 10 minutos donde vas a la parte ya de qué te llevas de esta sesión, cómo te sentís ahora que ya tenés definidos los próximos 10 pasos, cómo te querés comprometer. ¿Te animás a mandarme un mensajito cuando hagas estos primeros pasos? Y ya queda cierre de la sesión. Es decir, que esta manera de acordar no es de 5 a 10 minutos. Estamos hablando de un 20 minutos más o menos. Por ende, ya la exploración la haces dentro de este espacio. No te queda después tanto para explorar, sino que te queda ya después para concretar. ¿Qué te gustaría que hagamos en lo que queda de sesión? Que practiquemos esta conversación para tener con mi jefe. Listo. 15 minutos de práctica de roleplay y ya después ya cerramos la sesión, porque ya estamos rondando más o menos 45 o 50 minutos. ¿Me siguen con esto? Entonces, a esta pregunta que durante tantos años me hicieron muchos alumnos de ¿y después qué hago en la exploración? En este formato que acabo de compartir ahora, en la exploración haces lo que se acordó que sería, vamos a
practicar esta conversación hasta que me sienta segura. Bueno, entonces estos próximos 20 minutos que nos quedan, vamos a practicar esta conversación hasta que vos te sientas segura. Y ya queda definido lo que se va a hacer. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Algunos notarán diferencia, otros quizás aprendieron este estilo y me dicen, ah, bueno, pero eso es normal, o eso es así, o eso se hace así, pero sí hay una gran diferencia entre lo que yo aprendí y lo que ahora hace poquito encontré, que es el acuerdo se termina cuando el coach y el coachee dicen, los próximos minutos vamos a hacer esto. Ahí se terminó el acuerdo. Y ya queda definido qué vamos a hacer. Ya no es tanto explorar y profundizar, sino que es, vamos a hacer esto. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Por eso hoy quería compartirles esta nueva manera, porque van a haber sesiones en las que esto que acabo de compartirlo sea menos eficiente que lo que ya saben. Y van a haber sesiones en donde se van a dar cuenta que el coaching necesita que la exploración no sea tan emocional, que la exploración sea, necesito definir los próximos 10 puntos, los próximos 10 pasos, necesito practicar con vos. Y en algunos casos, y acá hay que salir un poquito del coaching de escuela, el coaching me puede decir, me gustaría que me ayudes a entender por qué me siento así. Ok, y desde ahí también podemos entrar en la parte de la instrucción, que es, mira, desde la teoría, esto dice la teoría. ¿Te hace sentido? ¿Resuena con vos? ¿Cómo lo experimentas? Y desde ahí lado buscamos entender, ¿sí? Entender qué le está pasando al coachee y después qué va a hacer con esa información. ¿Sí? Y María dice, lo encuentro más dinámico. Bueno, para mí es más aplicable, o sea, es como más a la aplicabilidad que a la parte ontológica del ser, ¿sí? No es mejor, no es peor, tiene otra aplicabilidad y en ciertos desafíos vamos a necesitar más esto que la parte más emocional y profundizar en cómo sos cuando tu jefe te dice no podés hacer algo. No, ¿qué cómo sos cuando mi jefe me dice? Ahí es cómo hago para decirle basta. Bueno, practiquemos esa conversación. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? La idea, y ustedes ya, la mayoría ya me conoce, ¿no? La idea es que ustedes puedan elegir. Poder elegir cuándo coacheo así, cuándo coacheo así. Si yo sé solamente una manera de coachear, no puedo elegir, es esa. Y vamos a tener mañana un coachee que necesita aplicabilidad y yo le voy a preguntar, ¿y cómo sos cuando querés renunciar? No, no, quiero, quiero pasar a la acción y no estoy pudiendo porque no me animo. Bueno, comprometete conmigo como coach para comprometerte con el proceso y decir, bueno, lo voy a hacer, tenga gana, no tenga gana, tenga miedo, no tenga miedo. Ya es otra forma, ¿sí? Pero en ciertas circunstancias, como les digo, sirve más una, sirve más la otra. La idea es, puedo elegir entre las dos, ¿sí? Bien, mientras leo el chat, comparto ahí la diapositiva de emociones, así Vir, ¿la tenés? Bueno, esta es una diapo antes que es, para limpiar la brecha, necesito escuchar la deuda emocional. Porque si la brecha entre el presente y el futuro es como me siento, necesito honrar la emoción. Si no, no va a cambiar la emocionalidad. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá. Esta es la emociones asociadas al dolor. ¿Sí? Emociones asociadas al dolor. El por qué siento tristeza y por qué perdí. Porque perdí algo y siento ese dolor. Y después, saldar la deuda es esta, que es qué te pide cada emoción. ¿Sí? Esto en la sesión diagnóstico podemos ver si ya va a tratarse de un coaching más a la acción o de un coaching más de reflexión. 100%, Vir, esto te va a servir mucho para la diagnóstico, para decir cómo vamos a llevar este proceso. No, mira, yo soy muy racional y a mí el tema de las emociones no me gusta. Listo, entonces la exploración va a ir más hacia la acción que hacia la emoción. No quiere decir que no vaya a haber emoción. ¿Sí? Y ya, ahí ya tampoco te digo que le digas al coachí, bueno, pero la emoción la vamos a tocar en algún momento. Indagá y el coachí no se da cuenta que vos estás yendo para ese lado. Si es como ver una película y vos cuando ves una película no sabés cuándo empezó el desenlace. No sabés, eso lo sabe el director.
Vos como coach sabés cuando estás entrando en una etapa de la conversación, el coachino sabe, ¿sí? Pablo dice, todavía busco conectar este formato con el de ICF, cómo se conectan, el cómo te puedo ayudar con las preguntas al ser. Ahí, Pablito, to- te- vos saliste de la formación hace muy poquito, pero te vas a dar cuenta que cuando coacheas gente que no sabe de coaching, tenés que coachear distinto. Y ahí te vas a dar cuenta que el coaching de escuela busca lo que busca enseñarte es que cuides al cliente, ¿sí? Que cuides al cliente, porque lo primero es cuidar, lo segundo es poder darle valor, pero primero es cuidar. ¿Sí? Primero vamos a esto, después te vas a ir dando cuenta cómo darle valor al coaching. Y es muchas veces sacarse el miedo a lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto. La respuesta a esto es, ¿le hace bien o le hace mal al coaching? No, bueno, pero la ICF acá me está diciendo que la ICF no sabe qué necesita el coachee en este momento, eso lo sabes vos. Y mientras cuides al coachee, estás cumpliendo con la parte básica y principal. ¿Sí? Bien. Buenísimo, Lau, que te haya gustado. Excelente. Gracias, gracias por sumarte. Cami, voy con vos y cerramos por hoy, que ahora me voy a un podcast que les voy a dejar el link en el grupo para que si quieren, se quieran sumar, voy a estar con una empresa de Estados Unidos que vamos a hablar de mentalidad. Vamos, en español, vamos a hablar de mentalidad y logro de objetivos. Así que ahora les voy a compartir para quienes se quieran sumar. Y si no, después les mando el video ya grabado. Cami, Buenísimo. Bueno, hola a todos. Eh, Me queda una pregunta porque, a ver, a mí este formato, que es el que vimos en el entrenamiento, me recontra sirve para la sesión diagnóstico. O sea, siento que me viene funcionando muy bien. Lo que me pasa es que es como que en la sesión diagnóstico hago el entendimiento, la limpieza de la brecha, dónde está, qué hay en el punto A, qué hay en el punto B, logro llegar a hacer como la definición de estos tres objetivos, el condicional, el incondicional, el transformacional. Ahora, cuando finalmente se inicia el proceso y arranco como con la primera sesión oficial, es eh, como que todo el entendimiento ya lo hice, ¿entendés? Como que sí. o sea, no vuelvo a arrancar desde acá, ¿entendés? Es como que ahí está bien ir directo como a, bueno, ¿qué querés trabajar hoy de todo esto que hablamos, de estos objetivos que pautamos? O sea, ¿cómo enlazo esto como con una primera sesión, digamos? Sí, de hecho yo a veces en sesiones diagnósticos ya determinamos qué vamos a trabajar en cada sesión. Ah, mira, O sea, ok, estas son las tres habilidades que necesito desarrollar para lograr mi objetivo. Sí, y a veces hasta me dicen, y si dejamos ya algunas sesiones que vamos a hablar de algo, ¿está bien o está mal? Me dicen a veces. No, no, podemos hacer tranquilamente eso mientras a vos te sirva, porque si yo te voy a preguntar antes de empezar la sesión si querés que hablemos de eso o si pasó algo que amerita que le demos prioridad, pero después ¿cuándo fue? Esta semana, yo este miércoles cerré un proceso que fue un proceso de 3 sesiones que habíamos establecido. Sesión uno límites. Sesión 2 confianza. Sesión 3 futuro laboral. O sea, ya habíamos preestablecido en la sesión diagnóstico qué íbamos a hablar en cada sesión. En cada sesión yo le dije, hoy teníamos agendado esto. ¿Querés ir por acá o pasó algo que amerita priorizar? Entonces ahí, ok, Cami, te puede servir esto, decirle, mira, ¿a vos te gustaría que nosotros dejemos predeterminados estos temas para la sesión y tal día hablamos de tal día, de tal cosa y tal día hablamos de tal otra? Yo igualmente te voy a preguntar ese día si querés que mantengamos ese tema o si hubo algo que necesita prioridad, pero se lo podés plantear de esa manera siempre y cuando el coach esté de acuerdo y le guste la dinámica y le sirva. Y si no es, bueno, Cami, habíamos pactado trabajar en esto en vos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente que te está impidiendo llegar ahí? Primera sesión. Tal cosa. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a ahondar por acá a ver si el tema de la sesión de hoy es este? Segunda perfecto. sesión. Cami, la vez pasada hablamos de esto. ¿Pusiste en práctica el compromiso? Sí, ¿cómo te fue?
Y más o menos, no tuve este resultado. ¿Qué pasó? Pasó esto. Ok, ¿y qué querés trabajar hoy? Y hoy quiero ver por qué no me salió como yo quería. ¿Sí? ¿Me seguís? Flexibilidad ahí. Bien, buenísimo, Cami. Sí, y la idea es eso. Yo cuando te escuché recién es, no voy a volver al entendimiento. Y no, si lo hiciste bien, no. O sea, si tenés el entendimiento, no. Y eso te va a hacer ahorrar tiempo en las próximas sesiones. Y ahorrar tiempo en las próximas sesiones habla de tu efectividad. Y tu efectividad como coach, cuanto más rápido ayudes a resolver los problemas de tus coaches, más te van a recomendar, porque te van a decir, hace meses que venía con esto y en 3 semanas lo sacamos adelante. Y eso es una referencia muy buena y una recomendación. ¿Sí? Perfecto, sí, clarísimo, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me voy al podcast. Gracias por sumarse. Nos saquen fotito, suban las redes, etiquétenme. Yo ahora me libero con lo que voy a arrancar y los reposteo, ¿sí? Acuérdense de esto que yo les digo. Si tienen un perfil de coaching en redes, suban cuando se capacitan, etiqueten. Así la gente ve que se están capacitando, ¿sí? Eso genera credibilidad y confianza. Así que anímense a subir fotos cuando están formándose, preparándose, educándose, que eso genera confianza, ¿sí? Gracias a todos los que se sumaron. Ahí te veo, André. Gracias por sumarte. Saco una fotito para subirla yo a mi Instagram. Uno, dos, tres. Ahí estamos. Muy bien. Aquellos coaches que quieran ahondar en esto, sí, después pueden ver la grabación, sí, la voy a compartir al grupo. Aquellos coaches que quieran ahondar en esto y meterse de verdad en profundizar y practicarlo conmigo en vivo una vez por semana, estoy lanzando el entrenamiento y me quedan muy poquitos cupos, así que mándenme un mensaje, así les mando toda la información. Arranco mitad de enero, termino mitad de mayo y va a ser una vez por semana, 1 hora y media, más toda la teoría que tengo grabada en la plataforma, ¿sí? Que van a tener acceso. Así que mándenme mensajito quienes quieran interiorizarse más en profundidad en esto, porque en 5 meses imagínense todo lo que trabajamos, ¿sí? Así que mándenme un mensajito, aquellos que todavía no me mandaron. Sé que ya con varios de acá hablé, Nati se suma, Vir se suma, ¿sí? ¿Quién más se suma acá? Ah, San, ahí la veo a San, buenísimo. Pero quienes estén interesados, mándenme que les mando toda la info, que me quedan 2 cupos en el de la tarde y me quedan 5 en el de la mañana. Así que mándenme mensajito que, aunque sea, ya guardamos el lugarcito. ¡Feliz Navidad! Felices fiestas. Probablemente ya haga el próximo webinar en enero. Así que el año que viene van a tener novedades porque me voy a dividir y voy a tener un espacio donde va a ser puro coaching y un espacio donde va a ser más habilidades blandas, ¿sí? Así que me voy a dividir y voy a también atraer otros profesionales que nos ayuden más con la parte blanda y también profesionales que nos ayuden con la parte de coaching. Así que desde ese lado vamos a tener el año que viene mucha colaboración de colegas y profesionales que están para ayudar también. Nos vemos en la próxima. Lindas fiestas y que disfruten con la familia. Nos vemos. Buen sábado. Chao Cami, chao Vir, chao Pablito, chao Nati, chao Lau. Gracias por sumarse hoy. Chao Sonia. Nos vemos. Chao Lau. Chao Josi. Chao Andrés. Saludos para Chile. Chao Tamara. Nos vemos.